Hola con todos, soy Delcy Loyola, periodista política de Ojo Público, y hoy nos encontramos con el profesor Fernando Tuesta Soldevilla. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor principal de Ciencia Política en la PUC, ha sido jefe de la OMPE, presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el 2019 y ha realizado numerosas misiones técnicas y de observación electoral y reforma política en América Latina. Bienvenido, profesor Fernando Tuesta. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos con lo más clave esta semana, que se promulgaron en una sola ley los 53 cambios a artículos de la Constitución referentes a la bicameralidad y a la reelección inmediata parlamentaria. Lo que nosotros queremos saber principalmente es cuál es el impacto más fuerte, más grande en estas modificaciones. Bueno, es difícil colocar uno, hay varios. En realidad se modifica enormemente lo que es, en primer lugar, la representación y, en segundo lugar, la institución parlamentaria. A ver, el Perú siempre ha tenido dos cámaras, desde el inicio de la República hasta 1992, que se elimina motivada por el golpe de Estado encabezado por Alberto Fujimori. En general eran dos cámaras. De allí hemos tenido una sola cámara hasta esta modificación y entonces vamos a regresar a la bicameralidad. Ahora, esta bicameralidad, como en muchas instituciones hay modelos, distintos modelos, ¿no? Esta no es la misma a la bicameralidad anterior. ¿Qué es decir que es mejor? En realidad es difícil de saberlo, si no es que hay que ir a los detalles. Como se dice, en realidad el diablo está en los detalles. Y el problema de la modificación no es que se regrese a la bicameralidad, que yo creo que está muy bien, incluso no es el tema de la reelección, que yo creo que también está bien, sino estos detalles que creo apuntan a determinados objetivos que chocan con lo que en principio se quisiera en la bicameralidad. Se ha cuestionado, de hecho, la forma en la que también se ha aprobado, ¿no? Hablábamos primero de que son los 53 artículos que se han modificado en una sola ley, pero también vemos que, y sabemos que anteriormente, vía referéndum, esta propuesta había sido rechazada y que para llegar ahora a los votos y no ir a un referéndum se han presentado reconsideración tras reconsideración. Sí. ¿Qué opina usted de esta forma que de alguna manera genera opinión respecto a la intención de este Congreso sobre la bicameralidad? Bien, como repito, yo personalmente y la comisión que yo presidí, estamos a favor de la bicameralidad, institución o modelo que hemos querido de hace décadas, no es de ahora, sino de décadas. ¿Qué ocurrió en el año 2018? Y es buena la pregunta para aclarar. Resulta que el expresidente Martín Vizcarra propuso como iniciativa para que sea aprobado por el referéndum 4 reformas constitucionales. Una, eliminar la reelección parlamentaria, cosa que yo creo que ha sido un error, es una medida populista. El único país donde no hay reelección parlamentaria es Costa Rica en toda América. En Europa, sin duda, siempre hay reelección, porque son carreras políticas. Esa era una. En segundo lugar, la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. En tercer lugar, modificar la parte concerniente al financiamiento de los partidos, que solo era posible a través del financiamiento indirecto de medios de comunicación por parte del Estado. Y en cuarto lugar era la bicameralidad. Es decir, el expresidente Martín Vizcarra propuso la bicameralidad para que sea aprobado. Es decir, los 4 puntos para que sean aprobados. Pero en el transcurso del debate, el Congreso modifica algunos artículos de esa propuesta. Y lo que hace el expresidente Martín Vizcarra es dar marcha atrás. Dice que no va a votar por esa propuesta. Algunos recordarán que justamente la campaña fue sí, 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 no. Y el no era por la bicameralidad, que antes eran los 4 sís. Hasta ese momento, ¿qué ocurría en términos de opinión pública? La gente apoyó la bicameralidad. No por mucho, pero la apoyó. Pero cuando el expresidente Martín Vizcarra retrocede y llama a
obviamente el mensaje era no votar por la bicameralidad, el voto fue aplastante a favor de que no exista bicameralidad. Sin embargo, hay dos temas entonces. Uno es que la gente en principio sí quería la bicameralidad, pero importa también quiénes la llevan adelante. Y ahí viene un primer problema. El problema es que este Congreso es inversamente proporcional en términos de calidad a la necesidad de la bicameralidad y también por la legitimidad bajísima que tiene. Todo lo que viene del Congreso, en su mayoría aplastante, la opinión pública lo rechaza. Siente en este caso además que la bicameralidad está propuesta y aprobada para fines de los propios congresistas, cosa que la opinión pública en realidad no le falta la razón, ¿no? Pero hay que aclarar también otro punto, y es en términos más, digamos, formales y legales. La norma señala que una medida que se desaprobó en el referéndum, en un referéndum, no puede ser presentada nuevamente pasado un año. Ese año se terminó el 8 de diciembre del 2019, vale decir hace más de 4 años. Entonces, quienes dicen que era ilegal o no prosperaba, no es cierto. En realidad sí se podía. El término no es la legalidad, el término es la legitimidad de quienes la proponen. Entonces, el Congreso es visto pues como el portador de medidas que en general siente la gente, lo cual no le falta razón, va en contra de sus necesidades, ideas, y si no le entiende, cree que siempre hay algo que se está encubriendo, tampoco le falta razón. Es cierto entonces que la bicameralidad, repito, es un buen diseño, la reelección está bien, pero nuevamente el cómo lo ha hecho y qué hay detrás es lo que varios entre los que me encuentro hacemos observaciones. Bien decía usted que está a favor, de hecho, de este sistema, pero también tal como lo menciona, la ciudadanía actualmente no lo está, ¿no? ¿Cómo finalmente va a surgir esto? ¿Qué efecto va a tener sobre la ciudadanía que de hecho ya rechaza y desaprueba constantemente al Congreso y ahora ha aprobado una medida sobre la que también tienen ellos una opinión contraria? Todos los políticos tienen intereses, eso es indudable, todos en general. Lo que pasa es que este Congreso está trabajando solo bajo sus intereses. ¿Por qué han aprobado la bicameralidad y la reelección? Básicamente por eso, para tener la posibilidad de reelegirse en el 2026. De hecho, no habiendo bicameralidad que se reelijan automáticamente, pero se abre esa posibilidad. Y se han modificado algunas cosas que realmente no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Es, por ejemplo, el caso del Senado. Voy a decirlo en pocas palabras, ya para señalar mi opinión en relación. Se ha aprobado un modelo desequilibrado de dos cámaras a favor del Senado y desequilibrado en relación al Ejecutivo a favor del Parlamento. Esto no le hace bien a las instituciones democráticas. Este es un sistema en su conjunto de una suerte de parlamentarismo cada vez más fuerte en contra del presidencialismo, que en nuestros países, sin embargo, no deja de serlo. Nuestros países en toda América es presidencialista, pero se ha cargado tanto a favor del Congreso que ahora cualquier presidente está maniatado. De hecho, podemos hablar luego de Dina Boluarte, cuán maniatada está, pero no solamente Dina Boluarte, sino en el futuro. Y ese es el otro tema, los congresistas actúan para el corto plazo. Mis intereses más cercanos, cuando no mafiosos, y mirando el corto plazo. Además, modifican las cosas como si como si esto vaya a existir para siempre, ¿no? Entonces, la Constitución está hecha para hacer los grandes lineamientos, las grandes instituciones, y por eso su modificación es difícil, es costosa, ¿no? Pero no, este Congreso lo único que tiene son votos abrumadores de una coalición, digamos, cuyo núcleo central está Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, sobre todo facciones de Acción Popular. Una coalición con el gobierno. Gobierno que, por supuesto,
y muchas cosas hacia el costado. No tiene además otra manera. Pero entonces, esta bicameralidad, repito, es como edificio institucional está bien, pero como modelo que se ha escogido, tiene una serie de problemas. Y hablaba sobre estos aspectos que creo que el diablo está en los detalles. Por ejemplo, para elegir, para elegir a un senador, ¿qué se requiere como requisito? Ser peruano de nacimiento, al igual que diputados, pero con una edad mínima de 45 años. Primera observación. ¿Cuánto necesita el presidente de la República para ser elegido o inscribirse como candidato? 35 años. Un senador tiene más responsabilidad que un presidente de la República que es cabeza del Ejecutivo de ninguna manera. En segundo lugar, ¿cuánto era antes, 25 años antes, con la Constitución del 79? Digamos, la última elección presidencial en donde se eligió también senadores y diputados en 1990. ¿Cuánto era la edad? 35 años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué creen? ¿Que elevando por 45 es que vamos a tener senadores romanos, sabios? De ninguna manera, ¿no? Es que mientras más edad, menos personas pueden acceder a ella, indudablemente, y también en el orden político. Pero entonces uno diría, bueno, pero entonces ellos también están, digamos, excluidos. No, y ahí viene pues el detalle. Porque es 45 años o haber sido diputado o congresista. Ahora, congresistas, estos van a ser los últimos congresistas, porque en realidad en adelante van a ser diputados y senadores. Colocar incluso en la Constitución congresistas. Imaginemos que la Constitución dure pues 60, 80 años. Va a seguir existiendo congresistas cuando nunca ha existido. Ni siquiera colocar una disposición transitoria. Lo colocan ahí. Están mal redactadas muchas cosas. Y entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Los congresistas que en el año 2026 no tienen 45 años, pero ahora son congresistas. ¿Cuántos son? 32. Esos son los beneficiados, 32. Y algunos, uno que otro, del Congreso 2020-21, ese Congreso corto después de la disolución. Este es un detalle del diablo, ¿no? Esa es la letra chica. Esa es la forma como se les ve a ellos sus propósitos. Obviamente esto al lado de la reelección parlamentaria, ¿no? Entonces, cuando ves estas cosas y luego ves lo otro que hay en el modelo, te das cuenta que aprovechando, digamos, un modelo mejor, un modelo demandado, quizá en la opinión pública no, porque la opinión pública siente de que en general los congresos son desaprobados y por fuera de la opinión pública no habría congreso, ¿no? Entonces, pero así no son las cosas. Entonces, esta modificación de la Constitución que modifica el Parlamento en su diseño, la bicameralidad, que como bien señala, modifica 53 artículos, habría que decir ciertamente que cualquier modelo de Parlamento iba a comprometer un número de artículos tan amplio. El tema es cómo se debatió y qué se aprobó, ¿no? Hablamos aquí de cambios que se han hecho para beneficio propio o de los intereses de los actuales congresistas, pero no en pro de lo que traería un sistema bicameral. Claro, porque mira, un sistema bicameral, obviamente como su nombre lo indica, está conformado por dos cámaras. Normalmente, regularmente, en muchos países, lo que tú tienes son dos cámaras que tienen un nacimiento distinto y funciones muy específicas, muchas veces también distintas. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Cámara Baja, en Estados Unidos la Cámara de Representantes, en otros países se llama Cámara de Diputados, le dicen la Cámara Política o Cámara Joven, porque el requisito siempre es menor. Generalmente es por población, vale decir, circunscripciones que tienen un número de población X y le corresponde X número de escaños, como ahora tenemos el Congreso. Lima tiene 34 porque es la más grande de las circunscripciones en términos de población. Madre de Dios es el más pequeño, tiene un congresista, Lima tiene 34. Y así esto es en el mundo, o sea, a partir de la población. La Cámara de Senadores tiene otro origen, que no tiene que ser igual, no debe ser igual, otro origen. ¿Por qué? Porque si esta es la población, la distribución de la representación es X, debiera ser distinta para justamente intentar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, en muchos países
Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Argentina, por decir algunos, el número de congresistas en el Senado es paritario, vale decir un número igual en cada una de las circunscripciones que se subdivide el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, dos senadores por cada estado. En Bolivia, 4 por cada departamento. En Argentina, 3 por provincia, así sucesivamente. Entonces, lo que tú tendrías es una cosa interesante, porque tienes, por ejemplo, una composición de la Cámara de Diputados X, donde hay mayorías y de repente un partido importante, pero en el otro lado ya no importa el número de habitantes o de electores que hay, sino que todas las regiones, en este caso, tendrían un mismo número. No es así. En el Perú no es así. ¿Qué ha hecho la comisión? Está creado una figura que casi no se ve en ninguna parte y que es un diseño, pues un disparate. Te dice, Para la conformación del Senado, te dice, está conformado por 60 senadores, pero dice como mínimo. O sea que una ley, ya no cambió la Constitución, una ley de desarrollo podría decir mañana 66 y pasado 80, etc. En el caso de senadores, yo creo que en general y en muchos países es un número fijo. Diputados, como es población, sí va creciendo conforme avanza el tiempo. Ahí ponen mínimo, pero acá viene el otro tema. Dice, se concederá un senador para cada circunscripción y el resto, vale decir, colocas uno y luego lo que te sobra en circunscripción única. Mira lo que viene. En primer lugar, ¿qué entiende la Constitución por circunscripción? Porque podemos entender la región, el departamento, la provincia, el distrito. Pero ¿qué es la circunscripción? La circunscripción es un espacio delimitado para que se vote. Esto puede acoger a una región, pero también a mitad de una región. Por ejemplo, Lima podría tener, por su tamaño, dividirlo en 6 circunscripciones. No dice. Entonces, ¿podría ser cuánto? No dice. Esa es la discusión que se tiene que dar en la ley de desarrollo. Pero vamos a suponer lo siguiente, que ellos dicen la circunscripción es cada región. Bueno, las regiones más Lima metropolitana más, esperemos, peruanos en el exterior hacen 27. 60 menos 27 en realidad son 33. Dice 33 luego en un bolsón de circunscripción única. ¿Qué quiere decir esto? Que cada partido debe presentar, aparte de uno por circunscripción, una lista de 33 lista general, que luego el limeño va a votar por una lista de 33, el de Tumbe también, cualquiera a nivel nacional. Esto tiene a su vez complicaciones en la ley y en la votación. Vamos a tener una cédula, una columna para presidente, una columna para diputados, una columna para senador por la circunscripción esa de 1 y una columna para senadores de lista única, más Parlamento andino. Y además ha incluido nuevamente el voto preferencial, con lo cual va a ser simplemente lo que varias veces hemos criticado, un mercado persa, ¿no? O sea, todo el mundo como si fueran mini partidos. Entonces, ese es un punto. Uno, los requisitos que hemos dicho en el Senado es para ellos, ¿no? Y básicamente los que están ahora. Estoy seguro que un porcentaje altísimo va a votar o va a querer reelegirse, y en senadores mucho, porque ahora el Senado va a tener mucho poder. Y entonces ahí viene un punto. Origen, ya lo hemos hablado. Y el tercero son funciones. Y acá viene el otro caso. A diferencia del Senado hasta el año 79, perdón, con la Constitución del 79, tú tenías un Senado dentro del modelo que se llama simétrico. Vale decir, una ley ingresada por Senado o por diputados, tenía como 2 puertas. Y la otra cámara la revisaba. O sea, yo presentaba, lo aprobamos en diputados, pasa a senadores, tú la revisas y la puedes observar. Regresa a diputados. Yo insisto, la corrijo, lo que fuera. También podría ser en el sentido inverso. Pero siempre hemos propuesto que ahora es así.
solo puede entrar por iniciativa legislativa por el Senado. Hasta ahí bien. Pasa a senadores, hasta ahí bien. Pero acá viene el detalle, ¿no? Porque, como decía, el diablo está en los detalles. Y dice el detalle. El Senado dice, aprueba, observa o rechaza. Si rechaza, se archiva. O sea que, imagínate, ese es un Senado superpoderoso. No es que regresa al diputado, el diputado lo corrige, lo ve, en fin, o insiste, como cuando ahora hace entre el Congreso y el Ejecutivo. Aprueba el Ejecutivo, perdón, el Congreso, va al Ejecutivo, ¿el Ejecutivo qué hace? Lo que hace el Ejecutivo es observa, aprueba o observa, promulga, si es que es el caso de aprobar, u observa, regresa en el Congreso, lo corrigen o insisten con una votación elevada. No, ahora resulta que el Senado, si no le gusta, si no está de acuerdo, la archiva y se quedó ahí. Claro, yo entiendo que, o sea, para que nos entiendan también y esto quede claro, el proyecto que los diputados evalúan lo tiene que ratificar el Senado o No rechazarlo. evalúa, aprueba. Claro, Diputados que la aprueba. Cámara de Diputados aprueba. Ese proyecto pasa al Senado y el Senado tiene que, como digo, ratificarlo o lo rechaza. No Podría existe esa observarlo opción también, podría de... observar. Y puede regresar a Cámara de Diputados y diputados lo devuelve a Senado. O sea, la colita es rechazar, que normalmente no había antes. Ese rechazar le confiere un nivel, pues, de poder enorme al Senado. Porque tú me mandas algo que a mí no me gusta, lo rechazo y se archiva, se queda ahí. ¿No? No es que regresa. Entonces tú tienes que estos congresistas se van a reelegir, van a ser un grupito privilegiado de 32 que sin tener los 45 van a estar allí y van a tener un superpoder. Aparte, ciertamente está el hecho que tiene otras funciones, por ejemplo, la elección de las altas autoridades del Estado. Y aparte porque ellos son los que finalmente juzgan a las altas autoridades. Denuncia, diputados y Senado es el que juzga. Ese está bien. Eso está bien, pero con estas pequeñas cosas, en realidad conviertes a un Congreso desequilibrado, a favor del Senado. Ahora viene lo otro, es todo el Congreso versus el Ejecutivo. Pero todavía quiero seguir en el tema del Senado. ¿Por qué esto le facilita? Por dos razones. Los partidos, sobre todo presentes en el Congreso, que siempre tienen mayor visibilidad, por más que estén rechazados en una competencia, tienen mayor visibilidad, son nombres y sellos y símbolos que están presentes en la cabeza de la gente, corren siempre a favor, punto a favor, van a poder presentar, digo, candidatos en una circunscripción, igual que todos, pero ellos son más conocidos. Pero además el bolsón de 33, el problema es que eso centraliza mucho. ¿Qué quiero decir? Como hay voto preferencial o habrá voto preferencial, no te dicen que esos 33 van a estar en una circunscripción. Todos pueden ser de Lima. Todos pueden ser de Lima. Claro, pueden haber otros de otras circunscripciones, pero como es una lista, repito, nacional, votan por esos 33, pueden votar el de Tumbes, los de Tumbes votan por esos 33, el de Ayacucho, el de Lima, etc. Pero ¿quién tiene más votos? Lima. Y si se presentan más limeños, entonces van a salir más limeños. ¿Esto en dónde ha ocurrido? No estoy hablando porque se me ocurra, hay evidencias. El único país que tiene un Senado donde todo es por circunscripción única es Colombia. Colombia tiene 100 senadores y también tiene voto preferente, le llaman a ellos. La gran mayoría son, no tanto de Bogotá, porque no hay allá tanta hiperconcentración, pero son de las grandes ciudades. Son de las grandes ciudades. Hay una queja enorme de otros sitios donde no tienen representación. Entonces, repito, va a haber ahí otro problema que este modelo nos está ofreciendo. Precisamente el tema de la representatividad ha sido un problema constante también en la política peruana. Y
a propósito de la bicameralidad, salió el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, y salieron otros congresistas también a decir que, de hecho, este sistema bicameral que se ha aprobado iba a ayudar a solucionar el gran problema de la representatividad. ¿Es usted de la misma opinión? A ver, es un tema que no es fácil y no se puede decir de que por sí solo esto va a mejorar. Yo siempre ponía este ejemplo que es así. Tú puedes construir un edificio inteligente, moderno, que puede ser muy útil, depende de quiénes lo habitan. Entonces puede haber una bicameralidad, depende de quiénes lo habitan. Y quienes lo habitan ahora, este Congreso, que vemos es una casa, no es un edificio, digamos, son estos congresistas. Entonces, van a ser los mismos o parecidos, con el mismo perfil que va a ocurrir. Entran a ese edificio inteligente y van a mal usarlo. No van a hacer uso de las condiciones y facilidades que puede dar y por el contrario, pueden estar no mantenidos, pueden mal usarlo, etcétera, y no rendir lo que eso se quiere. Entonces, por eso, por sí solo decir la bicameralidad va a traer mejor representación, no es cierto. No es cierto. Que sí se puede hacer si se hacen bien las cosas para que sea un marco donde mejore la representación, eso también es cierto. Pero ya vemos cómo se está partiendo. Dentro de esos artículos que se han aprobado, estas modificaciones, está el que esta semana advirtió el presidente del Poder Judicial, que es el artículo 100, respecto a que el Ministerio Público tendrá ahora quedará a criterio del Ministerio Público la decisión de acusar o no a altos funcionarios. Ese es uno de los que se ha incluido en los diferentes cambios que se han hecho y que han pasado como las modificaciones que se hicieron a propósito de la bicameralidad. Así es. Y que quizás deja un poco en el reflejo lo que nos comentaba usted sobre las razones detrás de este Congreso para aprobar estas modificaciones. Pero ¿qué va a implicar esta modificación y qué nos dice una vez más sobre el actual Congreso? Bueno, nuevamente, el diablo está en los detalles. No es debe, sino puede. O sea, lo pone a nivel de la posibilidad de que el fiscal de la nación en su momento, no sabemos quién pueda ser, tenga una discrecionalidad para acusar o no. Y eso es realmente terrible. O sea, siempre ha sido, digamos, debe, ¿no? Entonces, claro, son 53 y algunos están bien, otros se han cambiado pequeñas cosas, otras grandes cosas, y otros como eso. Otros como eso y de los que estamos comentando, ¿no? Entonces, el Congreso además no ha jugado bien en términos, una vez más, del debate público, ¿no? Lo que han conseguido sobre todo es llevar adelante este cambio y lograr los 87 votos en una segunda a su vez votación. Claro que es importante, era necesario, sin eso no hay cambios. Eso es claro. Pero han aprovechado para, quizá esta sea parte de las negociaciones, pues porque el tema que hay tanto fraccionamiento en el Congreso que tú tienes que dar a todos. Todos se tienen que sentir contentos con que algo han ganado. Todos han ganado en la reelección, está bien, pero hay algunos que piden cosas particulares, ¿no? Quizá este sea otra de las que ellos sienten que han ganado también, ¿no? Entonces, repito, este modelo, siendo bien el modelo bicameral, tiene estas particularidades que van a hacer que probablemente cuando exista un nuevo parlamento bicameral tengamos más o menos el mismo perfil. Pero tiene que ver, y acá quiero aclarar, no solo con la bicameralidad, sino con otras medidas que ha tomado el Congreso en relación a la reforma política en general. Porque el edificio bicameral no está solo en el aire, ¿no? Está al interior de un contexto de otras instituciones y reglas de juego que se han modificado. Por ejemplo, en la inscripción de partidos y la democracia interna. Este último al eliminar las PASO, ¿no? Que es quizá lo más público, pero no lo único. Entonces, repito, el paquete que nos están entregando es un paquete que no nos va a llevar, salvo cosas muy sorprendentes. Pero claro, pero esta es un país que nos tiene llenas siempre de sorpresas, ¿no? Pero podría ocurrir, pero digamos, nos encaminamos a un 2026
algo probablemente igual, con independencia casi de que sea bicameral o no el Parlamento. Para cerrar con este tema de la bicameralidad, hablábamos de este desequilibrio que va a haber entre una Cámara y otra, que refleja un poco la intención del Congreso a beneficio propio. Pero no es la primera vez que vamos a tener un sistema bicameral en el Perú. Hay muchas diferencias realmente sustanciales respecto a la última, el último congreso que tuvimos bicameral en el Perú en el 92 con el que vamos a tener ahora. Sí, bueno, la primera es, repito, uno, el origen, el requisito de inscripción. Senados 35 años. Senados 35 años. Y por más que haya sido diputado, no podía ser senador si no tenía los 35 años. No es, si fuiste diputado, entonces tienes un privilegio. No. 25 para diputado, 35 para senador. Dos, en ese momento la circunscripción de todo el Senado era única, pero la disposición transitoria decía hasta que no se creen regiones. Entonces la idea era que cuando se creen regiones sean producto y el origen en las regiones. Lo segundo era la relación entre las cámaras. Ya señalé hace un rato, ambas cámaras tenían la posibilidad de tener iniciativa de ley. Y la otra cámara aprobaba o observaba, en cuyo caso regresaba a la otra cámara para hacer los arreglos que hemos señalado. No había ese desequilibrio a favor del Senado. Y hay un tercer punto que quiero aclarar también, el desequilibrio entre el Congreso hoy y el Ejecutivo. Resulta ser que está bien que el Congreso tenga determinadas facultades de control político, que siempre los congresistas han señalado como una de las funciones importantes del Congreso. Pero una cosa es eso y otra cosa es acosar y estrangular al presidente de la República. Porque, por ejemplo, el Congreso tenía lo siguiente. Uno, tú puedes interpelar, censurar a ministros, cuantos quieras, pero hay un límite, y ahí viene justamente el equilibrio de poderes. Hay un límite. El límite eran dos, decían, o el presidente de la República puede disolver el Congreso si el Congreso ha censurado o denegado el voto de confianza en dos oportunidades. Dos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Resulta que han modificado la ley y dice que cuando hay un nuevo gabinete, antes tú tenías que ir al Congreso y someter a un voto de confianza que normalmente lleva el nombre en otros países de voto de investidura. Entonces, obligabas al Congreso. Si el Congreso negaba la confianza, ese gabinete caía y tenía que formarse otro nuevo gabinete, pero ya el Congreso tenía una sola posibilidad más. De lo contrario, el presidente o la presidenta podía disolver el Congreso. Ahora no. El nuevo presidente del Congreso, del gabinete ministerial, presidente del Consejo de Ministros, se va a presentar pronto al Congreso. Como ya se aprobó las modificaciones de la Constitución, solo va a exponer, no va a pedir voto de confianza. Entonces el Congreso se abstiene y ya no arriesga nada. Va a ser, repito, una conversación, una exposición, congresistas preguntarán y de ahí se acabó. Entonces, y lo peor de todo es que se mantiene el siguiente artículo, digo, hay algunos artículos que no se han modificado, el último año el presidente no puede disolver el Congreso. O sea, lo que podría ocurrir es que el Congreso puede censurar en el último año todos los gabinetes que quieren, todos los ministros que quieren y no le pasa nada. Entonces, cuando uno ve que el Congreso en realidad tiene un superpoder, porque tiene del cuello al presidente y a todas las instituciones, y además las elige de la manera como lo han elegido, acá tú tienes un desbalance a favor del Congreso. Y en el futuro un desbalance a favor del Senado, ¿no? Entonces estamos de un modelo, repito, desbalanceado.
Otra de las modificaciones que ha aprobado este Congreso del que hablamos es la eliminación de lo que justo usted mencionaba hace unos momentos, de las PASO, las elecciones primarias abiertas. Usted presidió la comisión de alto nivel que promovió esta propuesta, que de hecho, si bien se aprobó, nunca se llegó a aplicar, pero antes de que siquiera se aplicara, se han eliminado. ¿Por qué eran importantes estas elecciones? ¿Por qué eran importantes las PASO? ¿Y qué implica que ya no contemos y que no lo hayamos aplicado hasta ahora? Mira, sí, esta es una medida que nosotros la propusimos y se aprobó. Pero esta es una ley no nata porque en realidad nunca se aplicó. Debió aplicarse en el 2021 y se suspendió bajo el pretexto del COVID. Si hubieran sido en realidad coherentes, se hubiera suspendido también las elecciones, pero solamente suspenden las PASO. Para el 2022, elecciones regionales y municipales también lo vuelven a suspender bajo el pretexto del COVID, cuando ya no había, digamos, la emergencia de antes. Nunca le gustó porque en realidad lo que hacía de darle posibilidad al ciudadano que escoja entre los candidatos que los partidos colocaban, y ciertamente tienen todo el derecho. Y entonces le sustrae a los dueños del partido, a la cúpula, etcétera, la decisión, y a dedo, de aquellos candidatos. Pero, claro, uno puede decir, quizá esto es una cosa exagerada, ¿no? No es tan así. No, hay evidencias. Lo que ahora se ha aprobado es en realidad lo que se había realizado en el 2021 y 2022 en vez de las PASO. Esa norma que se aplicó de manera, digamos, solamente para esos casos, se ha vuelto ahora permanente. ¿Y por qué digo que hay evidencias? ¿Qué ocurrió en esos momentos? Para empezar, los partidos dicen, no paso, solo vamos a hacer que en nuestras elecciones internas voten los militantes. Parece razonable, ¿no? Entonces, ya bien. ¿Cuántos militantes tenían, según los partidos, registrados en todo el Perú en el registro de organizaciones políticas? 1.600.000. ¿Cuántos fueron a votar? 5%. 5% en promedio en el 2021, 5% en el 2022. ¿Quién pagó esas elecciones? El Estado, o sea, nosotros. La OMPE, Jurado y RENIEC armaron en todo el país. Había más personal administrativo que votantes. Pasó tan desapercibido que ni siquiera los medios de comunicación y ningún peruano, creo, salvo los que estamos muy metidos en el tema, se acuerdan que hubo estas elecciones internas. Entonces los congresistas cuando dicen los militantes tienen el derecho, no cualquiera va a venir a votar, bueno, la pregunta es ¿cuándo fueron a votar de su partido? Pero entonces uno dice, ¿por qué fueron a votar tan pocos? Por dos razones. O los padrones de los partidos están inflados, no son el número que ellos dicen, lo cual yo creo que es una de las causas, pero la segunda es el desincentivo. ¿Pero por qué un militante no va a ir a votar, que es casi la única actividad como miembro del partido donde uno tiene una presencia importante? ¿A qué se debe el desincentivo? Por dos razones. En las PASO nosotros decíamos lo siguiente. Dentro del partido tú te puedes inscribir como candidato de manera individual. Dentro del partido y vas a ser candidato, compites con todos los que se inscriben individualmente. ¿Qué hicieron en el 2021 y 2022 y adelante se va a hacer? Lo van a hacer también por lista. El partido opta por inscripción de manera individual y por lista. ¿Qué quiere decir por lista? Por lista quiere decir lo siguiente. Vamos a suponer que en Lima, para que sea fácil, ¿ya? Haya 20 escaños. Entonces la lista, dentro de mi partido tú tienes tus compañeros, colegas, etcétera, formas una lista de 20, yo una lista de 20, etcétera, etcétera. Compiten. Pero ¿saben lo que hacen normalmente? No se presentan varias listas, se presenta una. Una porque se ponen de acuerdo en la cúpula y presenta una. Y entonces, ¿quién va a salir? Esa única. ¿Saben cuántas veces se presentaron listas únicas? 92%. 92%. Lo tercero es que, según este modelo, hay tres posibilidades de elección de candidatos. Uno, las PASO, que nadie las va a usar. Dos, dice un militante un voto. Claro. Que tanto sea un militante un voto. Y la tercera, delegados. ¿Qué quiere decir? Que en las regiones se eligen delegados de los partidos
Esos delegados llegan a Lima generalmente, se reúnen y deciden por los candidatos del partido en todo el país. Algunos dicen, oye, pero en otros países también hay eso. Bueno, ¿qué ocurre en el Perú? En primer lugar, como la ley no lo dice, ¿cuántos son los delegados? El número que quiere el partido. Han habido, dice, desde 100 y otros han puesto 25 delegados que deben decidir de todo. El tema es el otro. ¿Cuántos van a votar en esas regiones para elegir delegados? Te voy a poner un ejemplo. Decía un partido, no voy a poner el nombre, un partido. Nosotros tenemos 40, vamos a elegir 40 delegados. Bueno, ¿cuántos fueron los candidatos de delegados en todas las regiones, en uno de estos partidos? Solamente se presentaron 28. Ni siquiera llegaron al número. Cuando vinieron a Lima, ¿cuántos fueron los delegados que vinieron a Lima? 20. Esos 20 decidieron por todo, por todo. Pero además, las PASO tenían un tercer elemento que ahora se ha eliminado, que es un umbral mínimo para seguir en carrera, que era 1.5. Entonces, si tú tenías 30 partidos, nosotros sabemos que el número de partidos inscritos iba a subir, pero el filtro de las PASO era importantísimo. ¿Por qué? Porque sabíamos que muchos de estos partidos eran cascarones. Entonces, como iba a votar todo el país, Claro. o sea, 25 millones, échale 20, entonces algunos no iban a pasar ni el 1%. Esos no, que Ahí no. se eliminaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Como no haber paso, Todos nada. entran. No, pero te dicen, no, acá la ley dice 10%. Ah, ¿verdad? Dice la ley 10%. Entonces, un militante de un voto, nadie lo va a hacer. Van a ir todos por delegados. Si tú tienes 20 delegados, ¿cuál es el 10% de 20? 2. O sea, van 3 y ya superaste el umbral. Entonces no te eliminan. Entonces, el Congreso ah, aprueba leyes que son no solamente malas, es un retroceso, no tienen sentido, o quizá el único sentido que tiene es aquello que se refuerza la idea y que es cierto, es el control de los partidos por el jefe, la cúpula, el dueño, etcétera, tanto a nivel nacional como en movimientos regionales. ¿Esto va a favorecer en algo la mejora de la calidad? Ninguna, ¿Y qué margen de decisión queda para la ciudadanía ninguna. al final? No, o sea, lo que va a tener la ciudadanía es que la oferta política va a ser una oferta política donde la ciudadanía no interviene. 2, el partido te presenta la lista. Y claro, porque luego hay pues algunos que aprecian de esta manera la actitud del votante. Te dice, vota mal. Yo no sé qué es votar mal. Lo cierto es que es como en un restaurante. ¿Quieres comer? Acá está el menú. Y el menú puede ser muy malo. De repente tienes que comer, pues, ¿no? Lo único que te queda es o no comes. Pero eso no quiere decir que el menú, digamos, sea algo que te va a permitir mejorar en general, ¿no? El caso es este también. Las PASO, o sea, era un modelo en general, no solamente las PASO, sino todo lo que habíamos organizado, que te permitía que se presenten nuevos partidos. Y en esa selección iban quedando, obviamente, los que tenían cierta fuerza electoral, organizativa, ¿no? Y que presentaban cosas que quizá a la ciudadanía le parecía atractivo también. Es decir, dar nuevos aires a este Congreso, donde hay partidos que se están quedando, ¿no? Sin tener una legitimidad, sin tener un buen desempeño ya varias décadas. Bien, a lo largo de la semana también, además de este gran tema del Congreso que siempre nos tiene en la coyuntura viva, han surgido otros que como usted es de la misma manera experto en ciencias sociales, en temas políticos, quisiéramos consultarle, ¿no? Uno de ellos es el caso de la presidenta Dina Boluarte y sus relojes, el caso que en la semana ha estado bastante vigente. Ahí hubo una declaración del Contralor, luego una rectificación. En realidad, ¿cuál es la sanción por no declarar, en este caso, el tema de los relojes? ¿Y por qué es importante que la Contraloría esté fiscalizando realmente estos hechos? Mira, la presidenta ha hecho por primera vez una declaración pública donde dice dos cosas, ¿no? En primer lugar, que ella habla sobre ella, que ella
es una persona honesta, que tiene las manos limpias y así va a salir. Pero cuando tiene que decirnos a los ciudadanos, decir al país de qué se trata, en primer lugar, cuál es el origen de los relojes, cuántos tiene, cuánto costaron, ¿no? Y si es que los compró o no aquí afuera, y si es que no los compró, quién se los regaló, y todo es, cualquiera de las alternativas tiene que estar documentado, cosa que no ocurrió. Quizá por eso lo que dice es, se verán en las instancias correspondientes. A la opinión pública no es las instancias correspondientes para ella, ¿no? Debió decir, porque es un tema político, que está erosionando enormemente ya la poca aprobación de la Presidenta de la República. En realidad, yo creo que es un tema que ella se ha ido enredando progresivamente porque ha mentido al país. La señora Dina Boluarte es una persona, para empezar, que dice que según que tiene una profesión, pero que la obtuvo a los 38 años. Y ha tenido un cargo en el Estado cuyos ingresos eran magros, no para tener, digamos, ese tipo de relojes. Se ha demostrado que son relojes cuyos modelos en el Perú recién es de hace pocos años. Y hay una sola casa que los vende y los importa. Entonces, si es que es así, los compró acá, ¿dónde están las facturas o lo que corresponda? Por el valor que tenemos, esto debió ser declarado, como todos los funcionarios públicos deben hacer. Y entonces ahí ha comenzado digamos, a dinamizarse la maquinaria del Estado, que tiene que verse en diferentes instancias, ciertamente. Uno, evidentemente, Contraloría. Dos, Ministerio Público, que también ya ha activado una investigación preliminar. Y tres, el Congreso. Claro, en el Congreso yo no estoy a favor de la forma que hemos usado la vacancia, pero han usado la vacancia para cosas que en realidad son muy controversiales, pero en este caso, siéndolo también, los congresistas casi del saque han dicho que no van a aprobarla. Y es muy curioso porque, repito, si hubieran sido otra persona, probablemente hubieran dicho vacancia, ¿no? Ese es un tema político. La, pero hay un efecto, además, más allá de lo legal, que tiene que ver lo siguiente. El Congreso ya algunas bancadas y líderes le han dicho de manera directa o indirecta, no te preocupes. Pero el no te preocupes no quiere decir que no tenga efectos políticos. Ahora la presidenta Dina Boluarte es más dependiente que antes del Congreso. Si antes ya lo era, ahora con esto, mucho más. Pues esto se puede activar en cualquier momento. Y ella va a ser sujeta a más presiones. Es una persona que, más allá de sus serias limitaciones, en donde además ha perdido su hombre clave, que era Alberto Tarola, que cubría y quizá oscurecía las enormes limitaciones que tiene la Presidenta de la República a todo nivel. Y hoy día está, digamos, enredada en un problema que ya no solamente se ha convertido en un problema, como ella quiere llevarlo, a un tema personal, familiar, particular, un tema político que trasciende nuestras fronteras. O sea, el no haber declarado estos relojes que debió haberse declarado y que le ha generado toda esta controversia a la presidenta finalmente puede llevar a quizás un condicionamiento silencioso ¿Sí? por parte del Congreso Así hacia es, ella y hacia así su es. gestión. Sin duda, creo que ese es uno de los efectos políticos que es inmediatos. Ujú. Ahora, otro de los cambios que también hubo en estas semanas fue a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Alberto Tarola estuvo por bastante tiempo, pero finalmente se cambió al primer ministro a raíz también de unas controversias y unas polémicas. Y a propósito de eso, el tema de los derechos humanos ha sido uno de los puntos débiles de este gobierno después de las muertes en Sin las duda. protestas de 2023. Pero sin embargo, el nuevo primer ministro, el señor Gustavo Adrianzen, es una persona que participó, era representante del Perú en la OEA, participó en una de las audiencias de la CIDH y de hecho increpó a los familiares de las víctimas en una de estas audiencias. Hay un video respecto a esto. ¿Qué opinión le genera a usted que este nuevo ministro haya sido designado en este cargo que al final es tan importante y que vimos que la última vez a la presidenta lo acompañó durante muchísimo tiempo?
Lo que ocurre es que la salida de Alberto Otárola fue una salida intempestiva derivado de los audios y videos que hemos conocido sobre el affair ya conocido. No se tenía contemplado. Alberto Otárola era una necesidad, quizá molesta, pero necesidad al fin, de la presidenta de la República. Tenía mucho poder. Era finalmente el hombre que tomaba decisiones, el hombre político, el hombre con experiencia, y repito, ensombrecía un poco sus enormes deficiencias que tiene la presidenta de la República, no solamente en formación profesional, sino política. Roberto Tarola es una persona más experimentada. Pero ¿por qué digo incómoda? Era necesario, pero incómoda porque a nadie le gusta que si teniendo un cargo, que es el cargo más alto del poder en el Perú, existe otra persona que en realidad lo pone en ejercicio. Siempre es una incomodidad. Y lo otro era porque entran en contradicción. Hay que recordar que ahí hay una pugna, de también un personaje en la sombra que tiene poder, que es su hermano Nicanor. Y ya ha habido diferencias también entre Alberto Tarola y, por ejemplo, el canciller, que eran conocidas. Eran partes más o menos visibles de las pugnas que suele haber en los gobiernos, pero con él al mando, ¿no? Termina por la situación que ya conocemos y se elige a quién. Yo creo que se elige a alguien más o menos del mismo perfil. Hay que acordarse que se le ha designado y no ha habido ningún cambio ministerial, ni uno. O sea, ¿qué primer ministro va a aceptar un encargo tan complicado, en una situación tan complicada, y que no puede cambiar ningún ministro? O sea, no tiene ninguna capacidad de decisión. Entonces es una persona, creo que leal a la presidenta y que está dispuesto a todo. Lo que acabas de comentar sobre su participación y desempeño en las audiencias que se hizo con motivo justamente de la matanza que hubo al inicio de este gobierno, lo pintan de cuerpo entero, ¿no? Luego él ha salido a poner el pecho para cubrir a la presidenta, minimizando el efecto, diciendo que tiene que declarar lapiceritos, medallas. No le importa quedar mal, ¿no? No le importa quedar mal, como otros ministros también, lamentablemente. Pero, nuevamente, eso lo hacen porque no tienen también nada que decir. Es indefendible. La presidenta, ¿por qué no dice? Porque no tiene qué decir. Los congresistas, ¿por qué le adelantan mandarle un salvavidas? Porque saben que si es que la presidenta es vacada, también se van ellos. Y ellos no se quieren ir. Quieren quedarse hasta el 28 de julio y tentar la posibilidad de una reelección, sea en Cámara de Diputados o senadores, que ahora es más apetitoso. Bien, profesor, muchísimas gracias No, por gracias su a usted tiempo y por por la su aporte. invitación.